a los padres de familia, deshonramos al cónyuge y a quien está como nuestra autoridad, empresa, en el lugar donde se ubique usted, y pensamos que mañana vamos a cosechar honra. Es necesario honrar para ser honrados. Y la Biblia dice, cuando honramos a Dios, Dios nos honra a nosotros. Dios te pone en lugar alto y te bendice. Y yo creo que Dios quiere bendecir a sus hijos en todas las áreas de su vida. Porque ¿qué padre no quiere bendecir a sus hijos? Amén. Todo padre quiere ver a su hijo, a su hija bien, ¿o no? Claro que sí. Y yo creo que Dios también. Si ustedes notan conmigo, allí en Hebreos 11, el versículo 4, la parte final dice, dando Dios testimonio de sus ¿qué? Ofrendas, en plural. Ofrendas. Indicándonos una de dos cosas, hermanos, porque está en plural, de sus ofrendas. Cuando miramos Génesis tenemos la impresión de que Abel ofreció una ofrenda. Y el mismo versículo dice allí, dando Dios testimonio de sus ofrendas, en plural, y luego concluye diciendo, y muerto aún habla por, y aparece en singular. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Fue una ofrenda o varias ofrendas? Queda uno allí. Así que esto nos indica una de dos cosas. Présteme atención. O Abel presentó varias veces una oveja, o Abel presentó una ofrenda de varias ovejas. Y esto trae una diferencia radical en lo que Abel presentó y lo que presentó Caín, porque ahí ya nos está hablando que hubo una gran diferencia. Ahora, cuando Abel trajo su ofrenda, la Biblia dice que Dios lo justificó por su fe, porque el sacrificio de Abel también, de las ovejas o las ovejas que trajo Abel, es un símbolo del sacrificio de Cristo. Amén. Es un símbolo de que un día habría de venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por su fe fue justificado. Pero esa fe de Abel lo llevó a hacer algo extraordinario, es decir, algo más allá de lo ordinario, algo más allá de lo común, porque la fe en Dios nos lleva a hacer cosas por encima del común. La fe en Dios te lleva a ponerte metas altas, a alcanzar logros significativos. La fe en Dios nos lleva a realizar planes que van a impactar a los demás. La fe en Dios nos va a llevar a lograr cosas sobrenaturales, porque cuando logramos cosas naturales, eso lo logra cualquiera, con un poco de esfuerzo, disciplina en su vida, constancia. Pero la fe en Dios nos lleva a lograr grandes cosas. Por eso este capítulo trata de los héroes de la fe, personas que por la fe lograron grandes cosas. La fe nos impulsa a hacer las cosas para el Señor. Y Abel, por su fe, agradó a Dios. Hay diferentes lenguajes. El primero, digamos, el principal para expresarnos, pues a través de las palabras. Pero hay otros lenguajes, como el lenguaje gestual, el lenguaje de las señas. Pero también nosotros hablamos a través de nuestras acciones. Y diría yo que ese es el lenguaje de mayor fuerza, de mayor potencia. Los mensajes que damos a través de nuestras acciones. Amén. La primicia expresa la valoración que le damos a Dios. La primicia es un mensaje a través del cual yo le estoy diciendo a Dios cuán valioso es para mí. Por eso fue que David dijo: no daré a Dios sacrificio que no me cueste nada. Amén. ¿Han escuchado ustedes por ahí esa frase? Se repite, ¿no? Que lo último que se convierte en la billetera. Es verdad. Es verdad. Pero cuando Abel presentó su ofrenda, Abel hizo algo extraordinario,
algo que se salió de lo normal. Ahí mismo en el versículo 4 dice que Dios da testimonio de sus ofrendas. ¿Quién da testimonio? Dios. Por la ofrenda que presentó, Dios sigue dando testimonio de él. Abel hace muchos siglos, milenios murió, pero sigue vivo porque sigue hablando por la ofrenda que un día entregó. Ahora, testimonio es testificar. El testimonio es el resultado de alguien que testifica. ¿Quién está testificando aquí? Dios. Diga conmigo, Dios. Dios hablaba y habla y sigue hablando de la ofrenda de Abel. ¿Qué dice Dios de nuestras ofrendas? Porque Dios habla de nuestras ofrendas. Y esa ofrenda habla de Abel. ¿Qué dicen nuestras ofrendas de nosotros? ¿Qué dice nuestra primicia de nosotros? Porque ellas hablan por nosotros. Amén. Dar testimonio es testificar. Dar testimonio es anunciar, es proclamar, es declarar. Dios declara a favor de Abel por esa ofrenda. Y esa declaración o testimonio no es solamente entre los hombres, entre los vivientes. Ese testimonio también se da en el mundo espiritual, mundo que es más verdadero que este lugar donde estamos reunidos. El mundo espiritual. Aquí hay ángeles en esta mañana, estando en este culto, tomando nota, como lo dije en la reunión pasada, tomando nota del sermón que aquí se está predicando, tomando nota hasta de la asistencia. Pastor, se va a creer este tan. Sí, Señor, porque usted y yo no seremos juzgados por la palabra que no hemos oído. Pero para poder en el cielo que te digan, tú estuviste el 22 de enero del 2012 a las 11:45 de la mañana, estabas sentado en la iglesia, es porque allá se lleva registro en el cielo. Así que en el mundo espiritual hay un testimonio también que Dios da y que Dios quiere dar a favor de sus hijos. Un día vinieron los hijos de Dios delante del Señor y entre ellos vino el diablo. Y el diablo le habló a Dios porque Dios estaba feliz, contento, dichoso y si cabe la palabra orgulloso de su hijo Job. ¿No has mirado a mi siervo Job? Y Dios le habló y mire lo que el diablo le dijo a Dios. ¿No le has rodeado de un vallado protector a él, a su casa y a todo cuanto tiene? Otras versiones dicen a todos sus bienes le has puesto un vallado protector. Así que en el mundo espiritual el diablo aborrece el patrimonio de los hijos de Dios, no solo a los hijos de Dios. ¿Y sabe por qué él quiere destruir muchas veces el patrimonio de los hijos de Dios? Porque él sabe que los hijos de Dios honran a Dios con sus bienes. Digan amén por amor al Señor. Gracias, hermanos. Y cuando los hijos de Dios honran a Dios con sus bienes, el reino de Dios se extiende, porque la extensión del reino cuesta. Hay que orar y harto, ustedes lo saben, aquí oramos y ayunamos y buscamos a Dios, pero para la extensión del reino también hay que dar, porque la extensión del reino cuesta, amados. Y entonces el diablo lo sabe, así que si el diablo puede dañar, acabar, destruir, arruinar el patrimonio o los bienes de los hijos de Dios, él sabe que estará impidiendo la extensión del reino de Dios. Así que los espíritus inmundos, espíritus de ruina. Una vez estaba un joven enfermo y llegaron a orar por él a la casa, y una de las personas que estaba allí fluía en una unción profética y Dios le permitió ver en el mundo espiritual. Y era un espíritu inmundo como un ratón y estaba como allí haciendo su tarea de roer en la cabeza del joven. El problema era en la cabeza. En el mundo espiritual hay muchos espíritus inmundos que buscan roer, carcomer, destruir la despensa y los bienes de los hijos de Dios. Pero Dios quiere levantar vallado protector.
El diablo le dice: ah, pero es que tú le has puesto un vallado protector y entonces no le he podido tocar. Y eso es lo que quiere Dios: poner un vallado protector alrededor de ti, de tu casa y de tus bienes, y no permitir que el diablo los venga a tocar, porque en el mundo espiritual ellos saben por dónde se pueden meter, a quién pueden tocar y a quién no pueden tocar, porque no tienen autorización del cielo. Ahora, en el libro de Malaquías también dice, el Señor dice: yo reprenderé por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra. Hay ciertos pasos que al nosotros darlos activan el mundo espiritual y ciertas acciones de Dios. Podemos estar acostados, dormidos, hermano, y no saber, no ser conscientes que el enemigo se levantó y quiso venir, pero Dios estuvo a favor nuestro, guardándonos. La ofrenda o primicia de Abel daba la fuerza al testimonio de Dios. Cuando Abel ofrendó, Abel lo que estaba haciendo era dando el poder, la autorización, dando la fortaleza para que Dios hablara a favor de él. Si Abel no lo hace, aunque Dios quisiera hablar, se quedaría callado. Abel lo hizo y Dios dio testimonio de él. Y eso permitió la bendición y la protección sobre los rebaños de Abel. Y aquí voy a hablar de esas dos cositas, porque el diablo le dijo al Señor: ¿no le has rodeado de un vallado de protector a él, a su casa y a todo cuanto tiene, y has bendecido el trabajo de sus manos? Job llegó a ser tan próspero. Una versión dice: y sus ganados pululan por toda la tierra. Es un hombre tan próspero. Pero hay dos cosas que yo veo en ese versículo: protección y bendición. Protección y bendición. Hay personas que Dios les ha dado el don de hacer negocios. Otros tienen talentos y dones en sus manos. Otros son muy buenos trabajadores y Dios los ha bendecido en su salario, etcétera. Personas a quienes Dios ha prosperado. Otros son muy buenos profesionales, Dios los ha bendecido. Y tienen eso, bendición, pero no tienen protección. Porque aunque está la bendición y llega, en algún momento de su vida dicen: pero ¿por qué trabajo? Pero yo veo que el negocio llega a la bendición, yo veo, y se sigue filtrando, se sigue perdiendo, no logro lo que anhelo. Porque aunque está la bendición, falta protección. Y la protección se activa cuando nosotros damos a Dios. Malaquías nos lo enseña, Elías nos lo enseña, el resto de la Biblia nos lo enseña. Quiero hablarle ahora el segundo aspecto de la ofrenda de Abel. Por su fe, Abel entregó la primicia de sus labores. Algunas veces, hermanos, voluntariamente damos. Algunas veces voluntariamente oramos. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido impulsados a orar por un problema o por una amargura? Es tiempo de buscar a Dios, pero nos hacemos los locos, y cuando llega una angustia, como que oramos más. ¿A alguien le ha pasado eso? Bueno. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros caminemos. Yo les compartía una historia a los hermanos ahora como introducción, y es que había una iglesia antigua que necesitaba remodelación. Así que el pastor predicó un sermón apasionado para que los hermanos dieran para la remodelación de la iglesia. Y cuando terminó el sermón, había un hombre muy rico en la congregación, parece ser el más rico del pueblo. Así que después de que él terminó de predicar, se paró este hombre rico y dijo: pastor, yo daré $1,000 para la iglesia. Y claro, la iglesia, ay, gloria a Dios. Y de pronto se desprendió un pedazo de yeso y le cayó encima a él. Entonces él habló